victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinarás. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios.
digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Exaltado eres, Señor. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la... Dios les bendice, hermanos, en este día, este domingo especial, donde nos encontramos en la casa de nuestro Dios. Hemos venido a compartir la palabra todavía, pero mientras, hermanos, compartimos su bendita palabra. Es un gozo saludarles, estar aquí en su casa, y vamos a orar delante de su presencia para poner, hermanos, esta palabra en las manos de nuestro Dios. Que sea su Espíritu Santo el que use mi vida, el que traiga la palabra correcta a cada uno de nuestros corazones. Bendito Dios y Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Espíritu Santo, Señor, ven a tomar control en esta mañana de nuestras vidas, Señor. En tus manos pongo tu palabra para que seas tú el que añada bendición, Dios bendito y maravilloso. Oh Dios eterno, en tus manos estamos, Señor, para compartir esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo les invito que juntos vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 30, del verso 6 al verso 9, en la palabra de nuestro Dios. Voy a darle lectura. Segunda de Crónicas 30, del 6 al 9. Dice la palabra del Señor. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Sigue diciendo la palabra. 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Dice el 9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos
hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Aleluya. Dios, hermanos, añada bendición a su palabra. Algunas veces, hermanos, como cristianos aún, ¿verdad?, militamos en esta carne. Es fácil dejar que nuestra vida espiritual se desenfrene. Es fácil apartarnos de los caminos del Señor de alguna manera muy sutil, de alguna manera muy fácil, y llegamos a cometer cosas que, si bien no son pecados como tales, sí son algunas situaciones que alteran nuestra vida espiritual con el Señor. Empezamos a dejar los buenos hábitos porque se nos hacen viejos, se nos hacen aburridos, y vemos a otros hermanos, a otros a nuestro alrededor, con vidas muy emocionantes, y nos entra, ¿verdad? Nos entra la envidia, nos entra el querer ser como ellos, nos entra una situación en nuestro corazón donde queremos, pues, vivir a veces de alguna manera diferente a como Dios nos llama en su palabra. Nos apartamos, hermanos, más y más de la verdad. Nos apartamos de lo que sabemos que nos conviene, aún en el ámbito familiar, y tratamos, hermanos, de hacer todas las cosas para estimular nuestros sentidos. Tratamos de empezar a vivir de una manera que no es agradable delante de la presencia del Señor. Y llega el momento en que nosotros nos damos cuenta, hermanos, que estamos viviendo una vida de derrota, sobre todo en lo espiritual. Nos damos cuenta que a veces nos hemos alejado de la lectura de la palabra, nos hemos también, hermano, alejado de la oración, de esa búsqueda que nosotros teníamos en la presencia del Señor, de la consagración a la cual el Señor nos llamó, y empezamos a hacer cosas que a Él le desagradan. Pero, ¿cómo podemos venir a Dios? ¿Cómo podemos regresar a la presencia de ese Dios santo y poderoso que cada día nos llama para estar con Él? ¿Cómo podemos regresar, hermano, cuando nos sentimos alejados, cuando ni siquiera le buscamos, mucho menos nos humillamos? ¿Cómo podemos volver a ese Dios de poder y de misericordia que está extendiendo su mano cada día para llamarnos a su presencia? ¿Cómo hacerlo, hermano, cuando Él sabe todas las cosas, a veces mal hechas, a veces tontas, apartadas de Él, que hemos hecho? ¿Qué tenemos que hacer? Solamente una cosa, hermanos: humillar el corazón. Solamente una cosa, y es muy sencillo. Solo hay que hacerlo, solo hay que volver a Él, solo hay que venir con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, y Él no nos va a echar fuera, no nos va a quitar de su vista, de su mirada y de su poder, hermano. Jeremías 33:3 dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas maravillosas, secretos, misterios que Dios tiene preparado para aquellos que se humillan delante de su presencia, hermanos. Cosas protegidas por su espíritu, inaccesibles al ojo humano. Cosas que Él ha preparado para cada uno de aquellos que le amamos, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Solo volver a Él. Solo retornar de esa vida que estamos empezando a llevar y volver delante de su presencia y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te lo entrego, tómalo. Y tú, hermano, hermana que me estás escuchando, solamente tienes que llevarlo a la cruz del Calvario. Solamente tienes que llevarlo y entregárselo al Señor y decirle: Señor, yo no puedo con mi vida, pero toma el control de ella. Si nosotros vamos a 1 de Juan 1:9, hermanos, dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también para limpiarnos de toda maldad. En esa justicia del Señor, hermano, en eso que Él hace por nosotros de llamarnos justos,
Él nos vuelve y nos hace nuevas criaturas en su presencia. Cuando un creyente, hermano, confiesa su pecado personal, aquello con lo que le hemos fallado al Señor, cuando nosotros venimos delante de Él y se lo entregamos y declaramos nuestra fe en Cristo y declaramos que estamos dispuestos a volver a empezar, hermano, Dios perdona el pecado. Pero no nada más nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad por dos cosas, por su fidelidad y por su justicia. Por su fidelidad, hermano, porque dice la palabra del Señor que Él permanece fiel, Él permanece justo, Él permanece ahí para extendernos la mano de poder que Él tiene y traernos nuevamente a su presencia. ¿Por qué? Porque la confesión, cuando usted y yo confesamos, esto quiere decir, hermano, que la confesión es un elemento esencial para relacionarnos con Dios. Pero no nada más para relacionarnos con Dios, sino para volver a tener comunión con los hermanos, para volver a tener una relación de victoria con aquellos con los cuales nos rodeamos, hermanos. Cuando Pablo les predica a los atenienses, en Hechos capítulo 17, él llega a Atenas, hermano, para predicar el evangelio y él ve un sinfín de imágenes, un sinfín de ídolos, un sinfín de cosas que desagradaban el corazón a Dios, pero entre todas esas cosas que Pablo ve algo más. Ve un letrero que dice al Dios no conocido, a ese Dios que los de Atenas no conocían, pero que lo adoraban. Y Pablo les dice, a ese Dios que ustedes no conocen, es el Dios que yo predico. Es el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, y les empieza a hablar del poder y de la misericordia del Dios Todopoderoso. Y cuando Él les empieza a hablar y a decir todo lo que Dios hace por el hombre y la mujer que se acerca a Él, en el verso 27 les dice, busquen a Dios, si en alguna manera palpando lo pueden encontrar, lo pueden hallar. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Busquen a Dios, lo tienen muy cerca, a lo mejor palpándolo, ustedes pueden llegar a encontrarse con el Cristo de la gloria, con el Cristo que fue a la cruz del Calvario y dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque esto aplica para nosotros. Dios no está lejos de nosotros. Dios, hermanos, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros los que le damos la espalda y empezamos a buscar brechas, veredas, caminos equivocados que nos apartan de la presencia del Señor. Hermano, este mensaje a los atenienses fue para gente pagana, para gente que no tenía el conocimiento del Dios Todopoderoso, para gente que había estado haciendo cosas mal hechas, cosas tontas en el Antiguo Testamento, cuando Pablo les predica. Y Ezequías, hermanos, sabía que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento sabía que también estaba haciendo algunas cosas mal hechas y tontas delante de la presencia de Dios. Si nosotros vamos ahí a 2 de Crónicas 30, vamos a leer los 3 primeros versículos. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Dice el 3, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Fíjense, hermano, qué tremendo. Así como todo lo que Pablo ve en Atenas y les empieza a hablar, Ezequías se para en el poder del Señor para querer celebrar la Pascua. El verso 1, 2 y 3 dice que no había suficientes sacerdotes santificados. Cada quien estaba viviendo como mejor le parecía. Tampoco el pueblo se había reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua. El Señor lo dejó escrito, el Señor les dijo de qué manera lo tenían que hacer y no lo habían hecho.
menos el pueblo se había reunido en Jerusalén, que era el lugar correcto para celebrar la Pascua. Y si nosotros vamos, hermanos, al verso 5, dice: y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Y todas estas palabras, hermano, dice el verso 4, que le agradaron al rey. Le agradaron al rey y a la multitud, y hizo levantar un pregón por las ciudades, hermanos. Hicieron levantar un pregón por todo Israel, y dice desde Dan hasta Beerseba, dice el verso 5, para que vinieran a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén. En mucho tiempo no lo habían celebrado de modo que está escrito. Lo habían pasado por alto, se habían vuelto del Señor, y el corazón de la gente estaba en su vana manera de vivir. Pero dice el verso 6, que el rey Ezequías envió correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes, fíjese, hermano, por todo Israel y por Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Volveos a Jehová, les dice el rey en esas cartas. Vuélvanse al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, que él tendrá misericordia de nosotros. Vuélvanse, porque él va a rescatarlos de las manos de los reyes de los asirios. El rey, hermano, les estaba recordando a través de estas cartas a Israel y a Judá, su pueblo, que todo lo que tenían que hacer era volverse humildemente a la presencia de Dios. Y les recordaba que nuestro Dios, el Dios que usted y yo también servimos, hermanos, es clemente, es piadoso, es compasivo, y no va a apartar su rostro de nosotros, pero nosotros nos tenemos que volver a Él. Dice: Él es clemente, compasivo, y no va a apartar su rostro de vosotros si os volvéis a Él. El rey estaba dando, hermanos, en el corazón de la gente para que se volvieran a Dios, para que dejaran la vana manera de vivir, para que dejaran lo que estaban haciendo mal y se volvieran delante de su presencia. Gloria al Señor. Y en el verso 8 les dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. No endurezcáis el corazón como vuestros padres. Sométanse a Jehová, vengan a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Hermano, es un gozo grande saber que ya los templos se están abriendo, que ya nuestras reuniones podrán ser presenciales en esta casa de oración. Y el llamado que el Señor nos hace en el verso 8 hoy, en esta mañana, nos dice: no endurezcas tu corazón. Pues ahora también dice: vuestra cerviz como vuestros padres lo hicieron. No lo endurezcas, sométete a Jehová. Y ven a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Que estemos dispuestos, hermano, cuando se nos haga el llamado y la invitación a volver a la casa del Señor, que podamos someternos a su presencia. Que podamos verdaderamente tener un corazón dispuesto, un corazón de carne, ablandado, suave, para poder escuchar la instrucción de nuestros pastores, para poder escuchar el llamado del Señor a través de sus vidas, para volvernos, hermanos, a congregar en este lugar. Dice el verso 9: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros nos volvemos a Él. Vuélvete a Jehová, dice el verso 9, iglesia, porque si tú te vuelves a Él,
nuestros hermanos y nuestros hijos van a hallar misericordia delante de aquellos que los tienen cautivos. Y hermano, el que el pueblo de Israel fuera a Jerusalén para celebrar la Pascua, quiere decir que los israelitas se vieron obligados en ese momento a repasar la historia en su vida de cuando el Señor los liberó de la tierra de Egipto. Ellos se acordaron de esa libertad, de esa liberación maravillosa de Egipto, pero también se identificaron con algo, haciendo, hermanos, un recordatorio en sus vidas de ser el pueblo de Dios redimido por la sangre del Cordero. Ellos tuvieron que hacer un recordatorio de quiénes eran, de qué había hecho Dios por ellos en ese lugar y de que cómo extendió su mano de poder y los sacó y los liberó para llevarlos a la tierra prometida. Y a veces usted y yo como pueblo del Señor, hermano, tenemos que hacer un recordatorio. Tiene que venir algo a nuestra mente y a nuestro corazón que nos recuerde qué es todo aquello que el Dios Todopoderoso ha hecho por nosotros. Un recordatorio que nos haga saber que no estamos solos, que Él extiende su mano de poder, que Él nos llama y que Él nos quiere en su presencia. Que Él nos dice, hermanos, a través de su palabra, venid a mí los que están trabajados, los que están cansados, yo los quiero hacer descansar. Yo quiero ver por ustedes, yo quiero extender mi mano, yo quiero darles esa agua de vida que calme y que colme su sed, aleluya. Por lo tanto, hermanos, la invitación que el rey Ezequías hace en la palabra fue un llamado al arrepentimiento. Fue un llamado a que el pueblo se volviera de su vana manera de vivir, de su tonta manera de vivir y que volvieran a la presencia del Señor. Y dice, hermano, el verso 5 que ya leímos, que ese llamado fue desde Beerseba hasta Dan. Desde Beerseba hasta Dan pasaron el pregón. Pidieron que la gente volviera el corazón a la presencia del Señor. Y lo mismo aplica para cada uno de nosotros. Lo mismo aplica para usted y para mí hoy en día. Él no nos despide, no nos aparta, no nos desecha. Él nos quiere tomados de su mano. Pero a lo mejor usted puede decir en esta tarde, hermano, hermana, yo me he apartado. Yo no estoy viviendo conforme lo que el Señor quiere en mi vida. Pues si lo has hecho, si andas descarriado, regresa a Dios. Nunca es tarde, hermano. Lo más pronto que tú te des cuenta, puedes regresar a Él. Nunca estamos demasiado lejos para hacerlo. Nunca estamos demasiado lejos para seguir dándole la espalda y no tomar una decisión en nuestro corazón. Yo le voy a invitar que usted subraye el verso 9. El verso 9 de 2 de Crónicas 30. Dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros nos volvemos a Él. Él no va a apartar su rostro de usted y de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos. Y dice el verso 9, nuestros hermanos van a tener misericordia de los que los tienen cautivos. Y esa es una pregunta para hacernos en esta mañana, en este mediodía, usted y yo. ¿Qué nos tiene cautivos? ¿Qué nos ha cautivado la vida, el corazón? Que hemos volteado nuestra mirada de Dios y hemos seguido cosas vanas que a Él no le agradan. Dice el verso 10, que los que llevaban las cartas al pasar por las ciudades, muchos se burlaban y se reían de ellos. En el verso 10, Efraín, Manasés, Zabulón, dice, mas se reían y se burlaban de ellos. ¿Por qué? Porque la instrucción que el rey les dio y la palabra fueron rechazadas. Porque no hubo en el corazón ese ánimo presto para oír la voz del Dios Todopoderoso y rechazaron el consejo. Pero también, hermano, el verso 11 dice que hombres de algunas tribus, ¿qué hicieron? Se humillaron. Con todo esto, algunos hombres de Aser, Manasés, Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Ellos escucharon la voz,
Ellos escucharon el mensaje, ellos escucharon la palabra, hermanos. Ellos vinieron delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hubo humildad, un deseo de avivamiento, de unidad, y dice la Escritura, hermano, en el verso 11, que vinieron a Jerusalén con un corazón dispuesto para celebrar la Pascua. Y el verso 12 dice que la mano de Jehová, en el 12, estuvo, hermano, fíjese cómo dice, en la gente de Judá para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Hubo disposición. ¿Por qué? Porque dice que en Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, únicamente para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Hubo esa disposición, hermanos, en los corazones. Y hoy, a usted y a mí, el Señor solo nos pide el corazón. Solo nos pide un corazón que esté dispuesto a obedecer y a sacrificar lo que Él nos pide para su gloria y para su honra. Vamos a leer del verso 13 al 17. Dice: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura, en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Dice el 17, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Aleluya. Dice que muchos en la congregación, hermano, no estaban santificados. Esa gente que había sido llamada para celebrar la Pascua, no había sido preparado el corazón de todos ellos. Porque dice, hermano, el sacrificio de la Pascua era para los que no se habían purificado, con un propósito: santificarlos a Jehová. Y quitar los altares, hermano, que ellos quitaron, que competían con los altares del templo, y arrojarlos al torrente de Cedrón, implica el intento de querer deshacerse de toda idolatría. Implica el intento de querer echar fuera todo lo que a nuestro corazón le estorba para servir al Dios Todopoderoso. Intenta, hermano, intenta el querer deshacerse de aquello que a Dios le está estorbando en nuestra vida. Si nosotros regresamos un capítulo en la Biblia y vamos a 2 de Crónicas 29, del 15 al 16, donde Ezequías restablece el culto del templo, dice la bendita palabra del Señor. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. ¿Qué hubo en el pueblo, hermano? Hubo un anhelo, hubo un deseo de obedecer, de limpiar la casa del Señor, la casa de Jehová, el santuario donde la presencia del Dios Todopoderoso se veneraba. ¿Qué implica para nosotros, hermanos? Tener el mismo deseo, tener las mismas ganas de obedecer y de limpiar este templo, que es el templo del Espíritu Santo, su vida y mi vida. Ese debe ser el anhelo. Y hermano, cuando ellos recordaron que fueron rebeldes a esa palabra, cuando ellos recuerdan que no obedecieron lo que el Señor les estaba diciendo, que no recordaban más cómo fueron liberados de la esclavitud de Egipto,
Esto estaba representado en el sacrificio del Cordero Pascual. El Señor les estaba llevando a recordar lo que Él había hecho por ellos, de cómo Él había pasado su sangre en el dintel, la sangre del Cordero en el dintel de las puertas, para que el ángel de la muerte no pasara y los tocara. Y todo esto, cuando ellos lo recuerdan, penetra en el corazón del pueblo de Israel. Todo esto penetra en los corazones de aquellos que se estaban resistiendo a tener verdaderamente una reforma religiosa a través de Ezequías. Ellos recuerdan las promesas, las grandes cosas que el Dios Todopoderoso había hecho con ellos. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que recordar. Las grandes y maravillosas cosas que el Dios de Israel ha hecho con nosotros. Y Daniel va más allá y nos dice, conviene que las publiques. Conviene que tú las hables, porque el Dios grande y poderoso ha hecho misericordia y ha hecho grandes cosas con nosotros. Y dice la Escritura en el verso 15 de Segunda de Crónicas 30, verso 15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. ¿Qué les produjo esta palabra? Dice la Escritura, hermano, que les produjo vergüenza. Que los sacerdotes y levitas, llenos de vergüenza por haber escuchado todo lo que el Señor había hecho, se santificaron. Llegó la vergüenza, hizo mella en ellos, y cada uno buscó santificar su vida delante de la presencia del Señor. Y no nada más se santificaron, sino que trajeron, hermano, los holocaustos a la casa de Jehová, a la casa del Dios Todopoderoso. Y esto nos enseña, hermano, que el que mucha gente del pueblo comiera la Pascua sin santificarse, porque para ellos era, hermano, para santificarlos a Jehová, ellos no estaban santificados, ellos la iban a comer sin santificarse, sin purificarse, les sirvió de ejemplo como ocasión para que se registrara en la Escritura una oración ejemplar de intercesión. ¿Qué hizo el rey? El rey no los prejuzgó, no los juzgó, no dijo, tú no estás santificado, apártate. No dijo, tú no te has santificado, no puedes entrar. No, hermano. El rey, desde el fondo de su corazón, clamó delante de la presencia de Dios e hizo una oración. Vamos a leer versos 18, 19 y 20 de Segunda de Crónicas 30. 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y dice el verso 20, oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Esto es, perdonó al pueblo. Gloria al Señor, aleluya. No estaban santificados, pero Ezequías, hermano, va y toca el corazón de Dios y le dice, Señor, eres bueno, tú eres bueno. ¿Sabe, Señor? Sé propicio, pero no a todos, hermano. La oración no fue para todos, no. Sé propicio, oró Ezequías, para aquel que ha preparado su corazón para buscarte. No generalizó para toda la congregación. Él dijo, Jehová, que es bueno. Sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. ¿Qué hemos hecho en esta cuarentena, hermano? Hemos preparado el corazón para buscarle. Pronto, si Dios permite, estaremos de regreso. ¿Cómo lo vamos a buscar? ¿Cómo vamos a llegar delante de su presencia, postrarnos, dirigirnos a Él, hermano? Tenemos que hacer un cambio. El Señor dice, sé propicio a todo aquel que ha cambiado su corazón para buscar a Dios. Y el verso 19 dice, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Ven, hermano, ven, hermana, cuando llegue el día de congregarnos presencialmente,
ven como estés. Allégate a tu Señor como estés. Él se va a encargar de lo demás. Él se va a encargar de levantar tu vida. Él se va a encargar, hermano, de ser propicio, porque te va a dar un nuevo corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno. Y que Dios sea propicio a nosotros, esto quiere decir, hermano, que es benévolo. Esto quiere decir, hermano, que es benigno, que Él está actuando a nuestro favor por la sangre preciosa del Cordero. Porque cuando tú y yo volteamos a la cruz del Calvario, el Señor nos limpia de todo pecado. Dice la palabra que su sangre tiene poder para limpiar de todo pecado. Y propicio, la palabra propicio del hebreo kafar, quiere decir cubrir o perdonar el pecado. Cuando Dios es propicio con nosotros, es porque está cubriendo y perdonando nuestros pecados. Él libera al culpable de los cargos contra Él. De esos cargos que pesaban contra nosotros, Él nos libera por la muerte gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es, hermanos, conforme a la motivación del corazón de cada uno. Pongamos en nuestro corazón para volver al Señor. Dice el verso 20, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Y la palabra sanar, hermano, aquí traduce perdonar el pecado. Oyó Jehová a Ezequías y perdonó a la gente. Perdonó la maldad del pecado en el corazón de la gente, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice el verso 21 y 22. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y dice el 22, habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Aleluya. Dice que habló Ezequías al corazón de los levitas. Habló Ezequías al corazón de la gente, hermano, gloria al Señor, que tenían una buena inteligencia en el servicio al Dios Todopoderoso. Y la Nueva Biblia al Día, en el verso 22, les voy a leer cómo traduce. El rey Ezequías felicitó a los levitas por aquella excelente música, pues de verdad habían puesto todo su empeño en adorar al Señor. Durante 7 días celebraron la fiesta y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo confesó sus pecados al Señor, Dios de sus padres. Esto trajo un compungimiento en el corazón de la gente, y la gente iba y confesaba sus pecados y entregaba sus maldades y toda la vana manera de vivir, y dice la palabra del Señor que el pueblo confesó los pecados al Señor, al Dios de sus padres. Y todo esto trajo bendición al pueblo de Israel, hermanos. Terminamos leyendo del verso 23 al 27. Dice la Escritura: y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Aleluya, gloria al Señor. Dice la Escritura, hermano, en el verso 24 que acabamos de leer, que muchos sacerdotes ya se habían santificado, ya había surtido efecto la palabra en los corazones. Pero el verso 27 dice que después
los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Lo bendijeron, hermanos, y la voz de ellos fue oída por el Dios Todopoderoso. Su oración llegó a la presencia del Señor. Dice, llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Aleluya. Hermano, recordemos que había sido un pueblo que en medio de la congregación no se había santificado. Era un pueblo que no se había vuelto a Jehová, el Dios de sus padres, porque los padres también fueron rebeldes. Fíjese la cadena, cómo el pecado va de generación en generación. Pero el verso 18, hermano, nos dice que Jehová es bueno y es propicio al que prepara su corazón para buscar a Dios. Él cubre y perdona el pecado. Y la pregunta, una de las varias preguntas para finalizar, hermano, es, ¿tenemos preparado nuestro corazón para buscarle? ¿Cómo está el corazón en nuestro interior? Esto es para cada uno de nosotros, hermanos. Pregúntate, iglesia, en este mediodía. En estos momentos de hoy, domingo 13 de septiembre, ¿estoy cerca o estoy lejos de Dios? Esa es una pregunta particular de cada quien. Porque sabes, hermano, Dios quiere que permanezcamos junto a Él. El verso 9 que nosotros leíamos dice, ¿qué nos tiene cautivos? Todo aquello que tú te has dado cuenta que te tiene cautivo, entrégaselo al Señor en esta hora. Volvamos al Dios Todopoderoso. ¿Qué influencias tienden a apartarte de Dios? ¿Qué cosas tienden a separarte de Dios que no has podido dejar? Pídele al Señor que Él lo quite. Llévaselas a la cruz del Calvario, entrégaselas y el Señor hará muchas cosas por ti y por mí. Recuerda, iglesia, nunca estamos demasiado lejos para regresar al Señor. Nunca estamos demasiado lejos como para no volver. Solamente tenemos que decirle, danos un solo corazón. Danos un corazón de carne que te alabe, que te bendiga, que te glorifique, que te busque en espíritu y en verdad. Y prepáralo, Señor. Ya que nos lo diste, prepáralo para buscarte en espíritu y en verdad. Si nosotros regresamos, hermanos, a 2 de Crónicas 29, 15, 16, dice que los sacerdotes y los levitas se santificaron y entraron para limpiar la casa de Jehová y sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que sacar en este mediodía? ¿Qué inmundicia hemos dejado que crezca, que la estamos ahí, hermano, apapachando y que no la hemos quitado de nuestra vida? Hoy es el día. Hoy es el día en el cual usted y yo podemos venir y tener un refrigerio con el Dios de toda gracia. ¿Por qué, hermano? Porque las cartas que el rey mandó decían que la gente tenía que volverse a Dios. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Israel. Y que Él no iba a tardar para inclinar su oído, para inclinar su rostro y sacarlos de esa vana manera de vivir en la que se encontraba. Y el consejo es ya no rebelarnos más contra Jehová, hermanos. Ya no endurecer más la cerviz, el corazón, sino buscarlo mientras Él pueda ser hallado. En el verso 8 el Señor nos hace un llamado a someternos a Jehová, a venir a su santuario y servirle a Jehová vuestro Dios. Muy pronto estaremos viéndonos, hermanos. Sometámonos al Señor, gloria a Dios. Vengamos a su santuario con un corazón limpio. ¿Por qué? Porque dice el verso 9 que Él es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros nos volvemos a Él. Damos gracias al Señor, hermano, por esta palabra. Es un gozo grande poderla compartir. Porque de toda esta manera, hermanos, que acabamos de ver, así hizo Ezequías, en toda Judá. Y Ezequías hizo algo, ejecutó lo bueno, ejecutó lo recto y verdadero delante de la presencia de Dios. En todo cuanto emprendió, dice la palabra, en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y Dios le prosperó. Gracias a Dios por su palabra, hermano. Yo les invito a que oremos al Señor, le demos gracias. Ya ha sido un gozo grande
compartir su palabra con nuestra amada iglesia. Bendito Dios y Padre maravilloso, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú la refrescas, Señor, cada vez que la traemos a tu pueblo. Cada vez que humillamos el corazón delante de tu presencia, tú te ocupas de lo demás. Mira, Señor, cada vida que esté viviendo la situación que el pueblo de Israel estaba haciendo. Taladra su vida y su corazón con tu palabra, Señor, para que podamos venir a tu casa una vez que las puertas se abran para podernos gozar en tu presencia. Para podernos someter a ti, Señor, para poder hacer lo que a ti te agrada, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque has usado mi vida, te doy gracias porque tu palabra no vuelve vacía, porque tú haces con ella lo que tú tienes, Señor, en tu mente y en tu corazón para cada quien. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, es un gozo grande compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima.